Vamos con nuestra segunda parte de esta charla tan apasionante de la música, de la historia de la música occidental. Y vamos ahora al periodo medieval, el mundo medieval, la Edad Media. Esa extraña Edad Media que es tan referenciada hoy en el cine, en la literatura, realmente ha quedado mucho de esta Edad Media en nuestro presente. Es una edad que coincide con la caída de Roma en el 476, siglo V después de Cristo, y va 1000 años después hasta el siglo XV, digamos, cuando está referenciado lo que llaman el descubrimiento de América, o la llegada, más bien, la llegada de los españoles a América. Ese es el periodo, la Edad Media. 1000 años de un momento bastante complejo para la humanidad, un surgimiento de la civilización europea. Y bueno, tenemos dos partes importantes, como esos 1000 años divididos en dos ciclos. La Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media del siglo X al siglo XV. Entre las características que más resaltan de la Edad Media es el canto gregoriano, a partir del siglo VI. Bueno, una polifonía primitiva en esta Alta Edad Media. Hablamos de tiempos difíciles para la humanidad, de una pobreza enorme, de la peste negra. Y aquí les voy a hacer una recomendación especial para los amantes del cine. Es una película que se llama El Séptimo Sello, del señor Ingmar Bergman. Es una película que nos va a mostrar esa Edad Media y ese momento que viene después de las cruzadas. Ya en la segunda parte de la Edad Media, que podemos llamarla la Edad Media Baja, a partir del siglo X hasta el siglo XV, pues ya empieza a haber una prosperidad a nivel social en toda Europa, a nivel económico empieza ya a haber una prosperidad, y vamos a tener ahí que en el siglo XI ya es el nacimiento de la polifonía como tal. Y aquí se va a marcar este periodo por dos movimientos fuertes que son el Ars Antigua y el Ars Nova. Entonces vamos a retomar un poco atrás, vamos a hablar de esa primera parte de la Edad Media, donde ha caído el Imperio Romano y surge la Iglesia Católica. Realmente es el poder lo que va a marcar aquí la música. La música va a ser totalmente vocal y va a ser una música totalmente religiosa, aunque también está la contraparte religiosa, que es la música profana, pero esta música se demoró un poco más en darse a conocer, ya que solo se permitía, o por lo menos perduró mucho más, se preservó mucho más esa música litúrgica. La música profana, juglares y trovadores que vinieron después, se tomó un poco más de tiempo, como que en la sociedad, como que ese poder ya no fuera tan aplacador. Entonces este canto gregoriano tiene una particularidad en sus inicios, y es que es de carácter monódico. Esto quiere decir que son muchas voces cantando, muchas personas cantando, pero cantan una sola melodía, ¿correcto? Y son melodías únicamente interpretadas por hombres, que es exclusivamente en latín, pues algo que impuso el Papa Gregorio. El único tema del que hablan estos cantos gregorianos es Dios. Por eso es que la música es vocal, porque los instrumentos distraen a las personas, y cualquier cosa que distraía a las personas en su adoración hacia Dios no estaba permitida. Por lo mismo los compositores tenían como un anonimato. Hasta mucho tiempo después los compositores empezaron a crear obras que podían firmar con sus nombres. Para las partes de la misa se tomaba una selección de diferentes partes, pero nunca se hacía referencia a los compositores, porque la música simplemente era para Dios. Entonces el papel del hombre ahí como que
era un intermediario, pero no nos iba a importar quién era este compositor. Entonces así surgen también esta época de los anónimos. Hay un montón de obras que están firmadas anónimos, todas son anónimas. Hasta que más adelante van a venir unos compositores que ya empiezan a firmar y ya empiezan a darle importancia a que la obra que están haciendo es una composición escrita por él, obviamente en su alabanza a Dios. Y es más adelante en el Renacimiento cuando Palestrina hace eso. La misa de Palestrina ya es una misa que es totalmente, es una misa de compositor, pero eso va un poco más adelante. Entonces tenemos, para retomar, que el canto gregoriano tiene los siguientes elementos. Tiene que es la música oficial de la Iglesia Católica, es de carácter vocal, correcto, es monódico, una sola melodía cantada por muchas voces, y su ritmo es libre, está basado en el texto sobre el cual están cantando. Entonces no hay una escritura propia del ritmo. El canto gregoriano tiene diferentes formas de cantar el texto. Una forma es la forma silábica, como su palabra lo dice, se cantan sílaba tras sílaba. Cada sílaba lleva una nota. Está también, respecto al texto, el canto de neumas, neumático, en el cual una sílaba tiene 2 o 3 notas. Y está por el texto el canto melismático. Una sílaba puede tener muchísimas notas, más de 3 notas. El canto gregoriano tiene también algunos estilos. Tiene el estilo antifonal, que es cuando un coro pregunta y contesta otro coro. Hay como un diálogo entre 2 coros. Está el estilo responsorial, que es cuando un solista pregunta y contesta un coro, o viceversa, como lo vemos hoy en día en la oficialización de las misas católicas. Y está el estilo directo, que no hay alternancia, es para un solista o para un coro. Ya en el siglo XI aparece la polifonía como tal, con melodías un poco más difíciles que se producen al mismo tiempo. Ya no es una sola melodía, la textura no es únicamente una melodía, sino son varias melodías, 2 o más melodías, que tienen diferente ritmo y diferentes alturas. En el siglo IX teníamos una forma que es el organum. El organum es una voz, es una sola voz, que es acompañada por una voz mucho más grave, la cual va siguiendo a la voz principal. Entonces cuando la voz principal sube, la voz grave también sube, o cuando la voz principal baja, la voz más grave también baja o se queda igual. Entonces viene en el siglo XI, ya con el surgimiento de la polifonía, una forma que es el discantus, que es el mismo concepto del organum, pero nos va a agregar una voz aguda, la cual tiene un movimiento contrario a la voz principal. Si la voz principal sube, la voz aguda baja. Si la voz principal baja, la voz aguda sube. Y surge entonces, entre el siglo XII y el siglo XIII, un movimiento que es conocido como el Ars Antigua. Ya vemos aquí un surgimiento donde se va a ver a París como prácticamente que el centro de toda Europa. Y es la época en la que se construye la Catedral de Notre Dame, que es una forma de manifestar a través de la arquitectura esa grandeza enorme que tiene Dios. Hoy en día, si vemos la Catedral de Notre Dame, pues nos va a parecer simplemente un edificio alto, como hay muchos edificios altos, pero cuando fue construida, la mayoría de las casas tenían un piso, cuando mucho 2 pisos, y la Catedral de Notre Dame representa una obra realmente enorme, y es una forma de mostrar a través de esa catedral como esa grandeza, como esa imponencia de Dios, esa imponencia de Dios sobre el ser humano. Entonces Dios de nuevo está arriba y el ser humano está abajo. La relación de Dios y la música va a ir tomando un curso diferente con los periodos que vienen más adelante, y eso va a ser fundamental en lo que los compositores plasman en sus obras. En este periodo
del Ars Antigua surgen dos compositores. Los más característicos son Leonín y Perotín, que le dan una complejidad a la polifonía y desarrollan el órgano de forma similar, pero ya van a evolucionar a escritura a 3 y a 4 voces, y ya se van a dejar atrás esos paralelismos y las voces ya se van a empezar a mover de forma libre. Surge también una forma de composición que es el motete. El motete son 2 o 3 voces que cantan textos, ritmos y melodías totalmente diferentes, lo que vemos en el Quod Libet. También podríamos pensar que son 2 canciones diferentes que son interpretadas al mismo tiempo. Ya para el siglo XIV se inicia el movimiento del Ars Nova. Ya es la máxima perfección de la polifonía medieval. Surgen formas de composición como el canon, que es de carácter contrapuntístico. El canon en su esencia es simple porque es una melodía, es la misma melodía. Pueden ser muchas voces con la misma melodía, pero empiezan en momentos diferentes. Inicia primero una voz y más adelante van entrando otras voces a hacer exactamente la misma melodía, una tras otra, de forma consecutiva. Y esto va a generar pues esa polifonía. Por otro lado tenemos en la música medieval la parte profana, todo lo que tiene que ver con lo que son los trovadores y los juglares. Correcto, la música hace referencia a lo social, ya entra, digamos, a criticar la iglesia. El objetivo es divertir, se presenta en los castillos, en las cortes, en las plazas. Y bueno, tenemos los trovadores y los troveros, que son de la nobleza. Son poetas que pertenecen a la nobleza y ahí han aprendido sobre música. Aparte de eso están los juglares. Los juglares sí son, digamos, plebeyos y se encargan básicamente de divertir y entretener, pero pues ya utilizan un lenguaje mucho más vulgar. Generalmente no son compositores, sino que pues plagian. Yo creo que si hacemos una comparación de todos estos tipos de compositores que había en esta época y los traemos al presente, bueno, ¿qué tipo de música harían los trovadores y los troveros? ¿Qué música estarían cantando los juglares? Por otro lado, entre los cantantes de música profana también vamos a encontrar a los goliardos, filósofos existencialistas que fueron monjes y abandonaron sus hábitos. O sea, estando en la iglesia aprendieron música, pero renunciaron a eso y se vuelven autores de música o intérpretes de música profana. Y pues aquí van a hablar de la diversión, de las mujeres, del vino, del placer. Entonces ahora de nuevo voy a tomar algunos de los elementos, un par de elementos que encontramos en la música medieval, y voy a intentar de nuevo hacer un ejercicio de composición a ver qué pasa. Bueno, continuamos. Vamos a hacer ahora un taller con algunos de los elementos que encontramos en la música medieval. Entonces lo que voy a hacer es que voy a retomar la melodía que compuse con el xilófono de juguete de mi hija, y voy a tratar de crear un ambiente polifónico para esa melodía. O sea, voy a intentar hacer una composición polifónica. Entonces aquí ya escribí de nuevo la melodía que hice. Entonces la melodía que tengo es: bueno, vamos a ver cómo le construimos una contramelodía para que empiece a ser polifónico. Si yo pongo varias voces a hacer lo mismo, voy a tener monodia, monodia, porque hoy estoy haciendo la misma melodía, el mismo ritmo. Es decir, si lo hago en 2 octavas, bueno, si lo hago de esa forma tengo pura monofonía, ¿sí? Y pueden ser más voces en diferentes octavas, pero si es el mismo ritmo y las mismas alturas es monofonía. Entonces vamos a empezar
a crear una contramelodía. Bueno, aquí ya hay que tener algunas ideas de contrapunto, pero son cosas elementales. Dos notas. Voy a empezar en re una octava abajo. Y aquí para este mi voy a llegar a una nota larga que puede ser la quinta de mi, que es si. Podemos colocarla acá. Bueno, hay unas reglas en el contrapunto que en este momento puedo estar obviando. Estoy simplemente experimentando. Continuamos con la melodía. Me tomé un momento para terminarla y para debatir algunas ideas con respecto a los intervalos que estoy utilizando. Pero bueno, es un ejercicio primario. Y espero que cualquier duda que tengan me pregunten, comenten lo que está pasando acá. Y bueno, esto es el momento. Recordemos, la melodía primera era... Entonces le construí una contramelodía que dice de la siguiente forma. Vamos a ver qué pasa con las dos melodías simultáneas. ¿Cómo será eso? ¿Será que funciona? ¿Será que sí tiene ese carácter polifónico, medieval, lo que estamos buscando? De pronto vamos a mirar aquí sobre el papel qué fue lo que hice. Muy a grosso modo, aquí empiezo con un re y empecé a intervalo de octava, re y re. Mientras en la parte de arriba tengo una blanca, en la parte de abajo utilicé dos negras. La melodía de esta sección va de forma ascendente, es una escala ascendente, y aquí en esta parte la melodía viene de forma descendente. Correcto, utilizo el contraste de una nota larga con dos notas cortas. Y aquí al contrario, como tengo dos negras, utilizo aquí una blanca que se va a extender hasta un tiempo más, 3 tiempos. Me quedo quieto hasta llegar a este punto donde de nuevo voy de forma ascendente y aquí hago un movimiento, bajo y subo. Aquí voy hacia arriba. Estos son los movimientos de las melodías, sobre todo haciendo un contraste en que en la clave de fa utilizo una nota larga, una blanca, y aquí utilizo dos negras. Ese es el recurso que estoy utilizando. Dos notas que se repiten. Aquí vamos bajando para terminar con un movimiento paralelo. O sea, a partir de la melodía que creé al comienzo, utilizando 4 notas, un tetracordio, el modo dórico. A partir de esas 4 notas, pues ya empecé aquí a jugar y a intentar. Recuerden que la composición no es algo que yo hago en el compositores que hacen en su primer intento y les sale una obra maravillosa. A otros nos toca borrar, repetir, ¿sí? Desechar ideas y retomarlas y pensarlas. Seguramente muchos compositores hacían eso en la época medieval. Era una melodía sencilla, un movimiento sencillo, con 4 notas que puede interpretar la voz o un instrumento de viento o la lira. Ya después en el medioevo empiezo a agregar una contramelodía y empiezo a crear ese concepto de polifonía, que es contrastar una nota de una duración larga con 2 notas con duraciones más cortas. Bueno, espero que estos elementos sirvan para irnos contextualizando con
los periodos que estamos estudiando y pues el enfoque que le estamos dando a, a, nuestra, a nuestros estudios, a nuestra carrera. Y espero que los ejercicios breves pues de pronto les sirvan como ideas para que, empiecen a experimentar, a hacer sus propias creaciones con los recursos que tengan. Cualquier asesoría que necesiten eh, lo solicitan a través del foro, del correo del curso o del correo institucional eduardo.rios@unat.edu.co. Pero por ahora estamos en ese proceso de exploración, entonces pues los invito a participar en el foro. Y bueno, aquí nos estamos viendo, compañeros.